a todos y todas. Buenos días o buenas noches, si se encuentran viendo la grabación de este webinar en otro momento. En esta oportunidad nos reencontramos en los encuentros clínicos de Intramed con un tema de suma relevancia que ha cambiado la agenda médica actual, como es el dengue. Lo que hoy necesitamos saber lo vamos a abordar con un panel de jerarquía formado por el doctor Tomás Orduna, el doctor Esteban Couto y el doctor Pablo Saúl. Les pedimos por favor que silencien todos sus micrófonos y las preguntas las expresen por el chat. Luego de la exposición de los tres disertantes en bloques de 15 minutos, vamos a dar lugar a un conversatorio intercalando con las inquietudes que ustedes tengan. Bien. Presento al doctor Tomás Orduna. El doctor Tomás Orduna es médico infectólogo, jefe del servicio, jefe del servicio de medicina tropical y medicina de viajero en el Hospital de Infecciosas Muniz de Buenos Aires hasta el año 2023. El doctor Esteban Couto es médico infectólogo del Hospital Marta Schwarz de Iguazú, Misiones. Y el doctor Pablo Saúl es médico infectólogo intensivista, integrante de la terapia intensiva del Hospital Muniz de Buenos Aires. Doy paso al doctor Tomás Orduna. Hola, ¿qué tal? Ante todo, buenas noches. Muchísimas gracias al equipo de Intramed a partir del convite dado por Daniel Flichtenstein, un amigo con el que hemos hecho cosas juntos desde hace muchos años, y a todo el equipo, Esteban y, bueno, y el resto de los colaboradores para poder realizar esta webinar. Muchas gracias a Esteban Couto y Pablo Saúl, queridos compañeros del hospital desde hace muchos años, en el Hospital Muniz de Buenos Aires, y por supuesto a todos los que están del otro lado de la pantalla, porque esto es justamente para todas las personas que tengan interés en poder tener de alguna manera un panorama de esta patología que, como ya fue expresado por Esteban Crosio, bueno, tiene realmente una importancia hoy vital en el mundo, no solo en Latinoamérica, y sobre eso yo me voy a referir ahora. Voy a poner mi timer y voy a compartir pantalla en este momento. Ok, ahí se ve bien, ¿verdad? Perfecto, Tomás. Ok, fenómeno. Bueno, si hay algo creo que vale la pena decir también es que la pandemia nos enseñó a tener ciertas tolerancias con algunas pequeñas cosas que puedan pasar en el vivo y que son las mismas que pueden pasar cuando estamos en tiempo real y presencial, por ejemplo, en un congreso. Así que bueno, vamos adelante con lo que me toca a mí. En principio es dar un pantallazo epidemiológico y a la última diapositiva poder de alguna forma plantear cuál es el abordaje integral que uno tiene que tener en su cabeza desde un punto de vista holístico para poder trabajar con dengue en los diferentes lugares en que nos toque trabajar. Esos son los lugares, en principio, algunos de ellos de fuerte referencia en mi lugar en el día de hoy: Hospital Muniz, Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero y Fundación Mundo Sano. Estos son mis conflictos de interés relacionados con el tema, producto de trabajar y haber trabajado con los 3 laboratorios productores de vacuna de dengue. Bueno, y dengue, fiebre quebrantahuesos, ese nombre que tiene más de 230 años, se calcula que a fines del siglo XVIII se generó ese nombre, que podría ser en el Caribe como podría ser en Java, que son los 2 lugares, y junto con la costa este de Estados Unidos, donde se relataron las primeras epidemias de dengue y fiebre quebrantahuesos, que hasta el año 2016, hasta el año 2014-15, perdón, con la llegada y lo que aprendimos de chikungunya, nos parecía que esto era realmente lo que podía generar mayor quebrantamiento en esta suerte de quebrantahuesos como es denominado el dengue. Sin embargo, después vimos que el chikungunya, el que dobla
el que contornea, ese tiene todavía un compromiso mayor en lo que hace a básicamente articulaciones produciendo verdaderas artritis. Pero bueno, la fiebre quebrantahuesos, cuando uno ve pacientes, entiende por qué llegó esta denominación allá lejos y hace tiempo. Parece de perogrullo, pero recordar que dengue como virus corresponde al grupo de los arbovirus, es decir, los virus transmitidos por artrópodos, y es parte del género Flavivirus, cuyo, digamos, más conspicuo y que da el nombre a la familia tiene que ver con el virus de la fiebre amarilla. Tenemos que hay 4 serotipos de virus dengue, del 1, el 2, el 3 y el 4, que de alguna manera constituyen 4 virus diferentes, pero clasificados dentro de un solo virus, que es el dengue virus. Está transmitido por mosquitos, esto es perogrullo, básicamente por Aedes aegypti, en lo que hace a su componente fuertemente americano, y Aedes albopictus de muchísima importancia, hoy no en el continente americano, pero sí, por ejemplo, en el subcontinente indio, en el continente asiático, en lo que hace a sudeste asiático, y en el ingreso a Europa. En los 5 continentes tenemos lugares en los cuales hay transmisión endémica, epidémica por brotes, y Europa, que todavía lo tenemos ahí entre aspas. Sin embargo, la proyección posible de Europa es que le ocurra en las décadas por venir algo similar a lo que nos ha ocurrido a nosotros en el continente americano. Se puede presentar como casos aislados, brotes, epidemias. Algo importante es que la mayor parte, algo así como 3 de cada 4 casos, van a ser asintomáticos. Por eso, cuando queremos saber cuál es la carga de enfermedad, una cosa es la de enfermedad por los sintomáticos, por supuesto, y que es la que termina desafiando a los sistemas regulares de salud, pero la masa de personas que se infectan en una epidemia o en una temporada epidémica es mucho más grande, y deberíamos multiplicar en general por 3 como mínimo para tener una idea real del impacto de infección. Leves y moderados, por suerte la inmensa mayoría de los casos sintomáticos están dentro de esta clasificación, pero tenemos también la posibilidad de tener pacientes graves en sus 3 variantes: el hemorrágico, el choque producido por dengue y el daño grave de órganos, básicamente lo que hace a encefalitis, miocarditis y hepatitis grave definida por más de 1000 unidades de transaminasas. Ahora bien, hablamos de 4 serotipos, pero acá viene cómo se empieza a desglosar en una gran familia, porque después están los genotipos, y acá vemos que hay 21 genotipos. En principio, el que más tiene es el dengue 2 con 6, y los otros con 5 genotipos cada uno de ellos, por lo cual a 4 virus dengue ya lo estamos multiplicando por esta cantidad de genotipos. Pero ahí no termina la cosa, y estos árboles filogenéticos nos permiten ver cómo se va multiplicando esta gran familia. Y estos genotipos tienen importancia porque una de las cosas que puede ocurrir, y es parte de los análisis que cada vez debemos hacer más, es por qué hay variaciones en la expresión clínica que aparecen en una epidemia y no estaban en la anterior, o quizás no estén en la próxima. Por ejemplo, qué tipos de cuadro clínico se expresan con, por ejemplo, más manifestaciones neurológicas, como nos están comentando los amigos de Venezuela a partir del Instituto de Medicina Tropical de Caracas, donde Venezuela, con fuerte, en este momento, 20-24 de abril, con fuerte presencia de dengue 3, tiene, por ejemplo, manifestaciones neurológicas que les están llamando la atención en una incidencia mayor. Lo que no tengo claro, por ejemplo, cuál es el genotipo dentro de dengue 3, o, por ejemplo, cuál es la cepa relacionada potencialmente con esto. Simplemente recordar que el virus del dengue es de ARN monocatenario, que tiene 3 proteínas estructurales: la de la cápside, la de la membrana y la envoltura, y tiene las 5 proteínas no estructurales, de las cuales quiero recordar a la proteína no estructural NS1, que tiene 2 lugares de mucha importancia, que en realidad se han de alguna forma puesto en evidencia
uno de ellos en los últimos 15 años, sino más, que es la importancia desde el punto de vista fisiopatológico en la inducción del daño endotelial que genera después la extravasación de plasma, y lo otro es la importancia de NS1 para poder realizar diagnóstico desde allá al año 2009-2010 en adelante. Con respecto a la epidemiología, algunos titulares para comprender la importancia del arbovirus dengue. Es la enfermedad de mayor incidencia en el mundo causada por un arbovirus, valga la redundancia. Un estudio de carga global publicado en el 2019 en Lancet nos mostró que en solo 13 años, 2000 al 2013, hubo un incremento del 400% en la incidencia en el mundo y que esta carga global es muy alta, pero está subnotificada. Y se ha planteado en algún momento si esta es una enfermedad desatendida, olvidada o neglected, negligenciada. Hoy por hoy todavía se cree que sí, porque no hay herramientas que sí se las conoce, han sido aplicadas de manera global. Por ejemplo, el control del vector Aedes aegypti por otros mecanismos que no sean el descacharrado solamente, del mismo modo que tienen en muchos lugares dificultades para la asistencia adecuada ante las epidemias o el conocimiento de parte del cuerpo médico para una atención adecuada, por ejemplo, que contemple sin dudas la clasificación DENCO y hagan triajes y demás, por lo cual hoy, a pesar de la inversión que hay en el desarrollo de vacunas, por mencionar algo muy importante, se la sigue considerando una enfermedad desatendida. Asia representó históricamente el 75% de la carga de dengue, seguida por Latinoamérica y África, aunque algo está cambiando porque fuertemente la que está expresando un aumento mucho más considerable que el sudeste asiático o el subcontinente indio es nuestra América Latina. En áreas altamente endémicas, el 10% de todos los episodios febriles se deben a dengue, con 4.6 episodios cada 100 personas por año en Asia y 2.9 episodios por 100 personas año en América Latina, para tener una idea del impacto del dengue. Y el porcentaje de episodios febriles inducidos por dengue que requieren de tratamiento hospitalario fue del 20% en Asia, 11% en América Latina. Por supuesto que en esto puede haber muchas consideraciones por las cuales hay una diferencia porcentual de 8 puntos, y en esto está cómo están preparados los equipos de salud, qué tipo de triaje se hace y demás, para tener variabilidad. De todas maneras, estamos hablando de no menos de un 10% de episodios febriles inducidos por dengue se internan. Su carga de enfermedad representa 1.1 millones de años de vida perdidos, perdidos ajustados por discapacidad, fuertemente acá por morbilidad, por suerte con poca mortalidad, pero con muchísima morbilidad. Pero también tenemos estas buenas noticias. Tenemos una vacuna aprobada ya en más de 30 países y en uso desde fines de 2023, y una vacuna que terminó su fase 3 y fue publicado en enero del 2024. La primera es del laboratorio Takeda, la segunda, que con suerte va a estar el año que viene ya en uso, corresponde a la asociación Laboratorio Merck-Sharp-Dohme o Merck simplemente, con el Instituto Butantan de Brasil, y que utilizan una vacuna desarrollada en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Si ustedes miran este mapa desde la A hacia abajo, van viendo cómo prácticamente a fines de la Segunda Guerra Mundial estaba representado en el subcontinente indio la transmisión de dengue y cómo fue aumentando hasta llegar prácticamente a los mapas que conocemos de gran expansión. Fundamentalmente, miren cuál ha sido esta en el continente americano. Y cuando vemos un trabajo que ha marcado fuertemente la consideración de cuál es la distribución global y la carga real del virus dengue en el mundo, publicado en 2003 en Nature, marcó números que hasta hoy siguen siendo los que se consideran más adecuados, esto dicho por la OMS. Estos mapas nos muestran que todo lo que está en rojo tiene una altísima posibilidad de tener epidemias o transmisión endémica o epidémica por brotes o grandes epidemias. Todo esto que está en rojo, como ven ustedes, América fuertemente representada, subcontinente indio, sudeste asiático, pero algo que también es una situación bastante particular. Poco hablamos del dengue en África, pero en los últimos 2 años se están haciendo esfuerzos para mejorar el registro del dengue en el continente africano. Recordar que este mapa que vemos, que ya tiene 10 años,
nos muestra que la epidemiología es bien cambiante. Por ejemplo, en este mapa no estaba Uruguay, que en el año 2016 tuvo sus primeros casos, y este año, por ejemplo, la ciudad de Bahía Blanca, el lugar más austral en este momento en América con transmisión autóctona. Y este planteo de la revista Nature nos mostraba alrededor de 390 millones de infecciones, de las cuales un cuarto, cerca de 100 millones, presentan sintomatología, con 500.000 de casos graves, esto da 0,5% del total de pacientes sintomáticos, y una letalidad que de manera global difícilmente supere 40-50.000 pacientes, óbitos, que esto da 0,05%, y es el aceptado de alguna manera que no puede ser superado si hay una buena respuesta desde el punto de vista de los equipos de salud. Recordad que es una enfermedad reemergente en América desde inicios de los 80. En este trabajo nos mostraba alrededor de 53 millones de casos, de los cuales 13 millones eran pacientes enfermos. Y esto es importante, acá yo marqué el de Argentina, es la diferencia que hay entre la cantidad de pacientes enfermos que registran los sistemas regulares de salud versus los reales pacientes con síntomas, que en el modelo de Argentina nos daba 10 veces de diferencia, ¿sí? Más o menos podía ser entre 7 y 12 veces. Algunos países están mejor, como Brasil, es más chica esa diferencia entre lo registrado y lo real, y algunos están mucho peor. Y esto tiene que ver con que alrededor del 75% de los pacientes sintomáticos no están registrados. Por eso, la carga de infecciones y la carga de enfermedad es mucho mayor a lo que nosotros podemos ver en la práctica diaria. Fíjense cómo fue aumentando en las Américas desde el año 80 en adelante. En 5 años, entre el 2010 y 2015, tuvimos 9 millones de casos, que representan casi lo mismo que tuvimos en los 20 años previos, para ver entonces este fuerte crecimiento que el año pasado registró alrededor de 4,5 millones para toda América, y que este año llevamos una epidemia mucho más poderosa, puesto que para la semana 14 de este año, que eso es decir 7 de abril, ya teníamos más de 5 millones de casos registrados. Esto es como vemos esa curva que se anticipó y mucho más poderosa en el 2024, mucho mayor que la del año pasado, que había sido la más importante, y fíjense la diferencia con el promedio. Y así vemos cómo entonces en el mapa de riesgo de fines del 2023 de la OMS, América Latina, básicamente desde México hasta nuestro país, al igual que su continente indio, nos muestra que son los lugares con mayor impacto de dengue en el mundo. Acá lo que vemos es la incidencia de dengue, de qué manera en las Américas fuertemente está representado por el Cono Sur, y es el sesgo que nos da el querido país Brasil. Y con respecto a la cantidad de fallecidos, estamos por suerte en 0,036, significa que estamos abajo del 0,05, que es el tope que se considera no debe ser superado en buena respuesta. Para nuestro país, simplemente un pequeño sesgo por ser de acá. Recordar que en el año 98 ingresó, a partir de ahí tuvimos la circulación variada de los 4 serotipos, la primera gran epidemia con 28.000 casos en el 2009, la segunda con 40.000 casos en el año 16, la tercera solapada por la irrupción de la pandemia en el año 19-20, el verano 19-20, con casi 60.000 casos. El año pasado pensamos que había sido la más importante con 140.000, sin embargo, otra vez aquí para la semana que terminó el 7 de abril, la semana pasada, ya teníamos superados 250.000 casos registrados, con un fenómeno que se dio en nuestro país por primera vez, por lo cual no dudamos que es endémico en este momento, por lo menos algunos como yo, sin corte de la transmisión en el área del nordeste argentino en los meses de invierno y primavera, donde históricamente en los 25 años previos había habido cesación de la transmisión y de la actividad de Aedes aegypti. Este es el mapa donde el nordeste es el área más problemático, cuestiones como el fenómeno del Niño que empezó el año pasado en el mes de septiembre, pueden estar condicionando este fenómeno. Esta es la incidencia y casos acumulados de nuestros 250.000, con fuerte impacto en el grupo más activo desde el punto de vista laboral, desde los 20 a los 50 años. La mortalidad que tuvimos hasta el momento, 197, tomando en cuenta
desde julio del año pasado, corresponde a 187 personas en lo que va de este año, con un poquito de aumento esta semana de lo que hace a esa letalidad que nos da 0,07. Tenemos todavía la circulación poderosa de 2 serotipos, un poco más de dengue 2 que de 1, y en la provincia de Entre Ríos muy poquitos casos, pero la presencia de dengue 3. Por último, ¿cómo debemos hacer el abordaje de dengue en la región de las Américas? Recordamos esto, que en el año 2015 ya había sido planteado fuertemente por la OPS y después modificado en el 2017 cuando se agregó a esta flor de manejo integral en el que tiene que haber vigilancia epidemiológica, manejo integrado de vectores, control de medio ambiente, la respuesta que necesita el paciente con laboratorios adecuados tanto para el diagnóstico general por la necesidad de hacer, por ejemplo, hemograma dentro de lo que es la consulta del paciente como el laboratorio específico, y por supuesto se había agregado a partir del 2017 con la primera vacuna el pétalo de las vacunas, que hoy también entonces tiene que ser considerado a la hora de evaluar su posible utilización. Nada más por ahora, dejo el espacio para el resto de los disertantes. Muchas gracias. A disposición. Muchas gracias, doctor Tomás Orduna. Agradecemos los saludos de los numerosos participantes del día de hoy. Damos lugar al bloque del doctor Esteban Couto, quien va a hacer referencia a criterios de sospecha, manejo ambulatorio, poblaciones especiales como embarazadas y niños, al abordaje diagnóstico y a los métodos de confirmación en el laboratorio. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación, tanto a Tomás y todo el equipo de Intramed. Vamos a tratar de ser veloces y prácticos para tratar de entender un poco lo que todos más o menos vamos leyendo de las guías de manejo de dengue y tratar de que sean con un enfoque que nos correlacione a lo que nos pasa en la práctica médica, ¿no? Bueno, yo trabajo acá en Puerto Iguazú, trabajo en el Instituto Nacional de Medicina Tropical y en el Hospital Marta Teodora Schwarz de la ciudad de Puerto Iguazú. Participo también en la Sociedad Argentina de Infectología. Bueno, los objetivos de mi presentación principalmente es identificar los casos sospechosos de dengue cuando la prevalencia es baja, identificar los casos sospechosos de otros síndromes febriles cuando la prevalencia es alta, identificar los signos de alarma de la arbovirosis, manejo general de las arbovirosis e interpretar las herramientas diagnósticas, ¿sí? Voy a ir muy rapidito, Tomás ya explicó casi todo. Tenemos que entender que esto es una enfermedad transmitida por vectores, ¿no? Es un virus ARN, tiene una distribución espacial, causa un síndrome febril agudo inespecífico, puede causar dengue grave, y tenemos algunas herramientas terapéuticas, principalmente clínicas, y la hidratación como herramienta clave, ¿no? Bueno, la herramienta clínica que tenemos hoy en día es la definición de caso sospechoso que manejamos. Esto está estipulado ya hace varios años. Es la que recomienda tanto la OPS como la OMS. Si se define un caso sospechoso de dengue, una persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días. Este 14 días está vinculado al periodo de incubación de la enfermedad, que no supera este periodo, a zona de transmisión de dengue, que tiene fiebre aguda en los últimos de 2 a 7 días de evolución, y 2 o más de las siguientes manifestaciones: náusea, vómitos, exantema, cefalea, dolor retroorbitario, mialgia, artralgia, petequias, prueba de torniquete positiva, leucopenia o cualquier otro signo de alarma o signo de gravedad. Bueno, tratando de hacer un poquito de desglosar esta definición, de hacer interpretación de texto, hay 3 frases que son claves, ¿no? ¿Qué es fiebre aguda? ¿Qué son zonas de transmisión? ¿Y qué son signos de alarmas o signos de gravedad? ¿Sí? Vamos a empezar con fiebre aguda. Dentro de esto hay 2 conceptos, ¿sí? Que es el síndrome febril agudo inespecífico, es una clasificación clínica sindrómica, ¿sí? Y cuáles son los diagnósticos diferenciales de las fiebres agudas, ¿no? El síndrome febril agudo inespecífico es relativamente lo que define ahí en el concepto inicial de la definición de UPS, ¿no? Es fiebre o hipertermia menor a 7 días, mialgia, artralgia, cefalea. En general, la mayoría de los algoritmos diagnósticos de síndrome febril agudo inespecífico descarta lo que tenga síntomas de la vía aérea superior, porque eso entraría como una enfermedad tipo influenza, y que pueda tener otros síntomas acompañantes, como dolor abdominal, náuseas, vómitos, hiporexia, diarrea, a veces oinofagia e hiperemia.
Bueno, ¿y qué etiologías tenemos para síndrome febril agudo inespecífico? Esta es una revisión que se hizo en distintos países de Latinoamérica y vamos a ver que dependiendo del país cambian las etiologías, ¿no? Acá validaron más o menos dengue, 2 arbovirus más que son endémicos y epidémicos en la región, chikungunya y zika, los dos se han introducido después de 2013 y 2015. Entonces, en los estudios previos a esas fechas, vemos que son los de arriba, vemos que no hay ni chikungunya ni zika. Acá hay algunos estudios que usan influenza también como diagnóstico diferencial, leptospirosis, rickettsiosis, y como ven, la gran mayoría no tiene etiología, ¿no? Que son los celestes. Es muy difícil llegar a la etiología en la práctica clínica de estos síndromes, por lo cual el manejo clínico, el manejo sindromático es clave en todo esto, ¿no? Y como ven acá, las fechas van cambiando un poco con la introducción de nuevos virus o la reemergencia de nuevos virus, las distintas etiologías. Hoy en día la OPS nos hace descartar o sospechar cuando una persona tiene diagnóstico compatible con dengue, en COVID, Zika, influenza, sarampión, rubiola, chikungunya, rickettsia, paludismo, leptospirosis, tifoidea, hepatitis, fiebre amarilla, leucemia, hantavirus, entre otros, ¿no? Y esto nos hace pensar qué tan precisa es esta herramienta diagnóstica, es decir, si tiene casos sospechosos de dengue, es dengue. Y hay gente que lo ha revisado esto, ¿no? El grupo Rafat publicó hace unos años, es una herramienta muy sensible, cerca del 90%, y siendo una revisión sistemática de distintos estudios, así es una herramienta muy sensible, pero poco específica, lo que creo que todos vemos en la práctica. Vemos un montón de gente que tiene fiebre y puede no tener dengue, ¿no? Es una herramienta con 90% de sensibilidad y un 30% de especificidad. ¿Sí? Pero para validar esta herramienta nos va a servir mucho entender este concepto de zona de transmisión. La epidemiología, como contó Tomás, así voy a pasar muy rápidamente, y hay que relacionar esa epidemiología con los vectores, ¿sí? El dengue es transmitido por vectores, así que su distribución espacial, los lugares donde hay transmisión activa de dengue, está totalmente vinculada con los vectores, principalmente desde Egypti. En nuestro modelo, en otros países, Aedes albopictus es un vector potencial y un vector competente para generar epidemias, ¿sí? Así que entender que hay un espacio epidemiológico donde la persona puede haber habido transmisión, si no estuvo en ese espacio, el riesgo de transmisión baja, es clave para poder interpretar estas herramientas, ¿no? Y acá vemos la temporalidad, ¿no? También es el espacio y el momento. Como decía Tomás, este año, por ejemplo, fue un año de brote muy precoz para lo que venía. Normalmente semanas 14, 20 son los picos en los años históricos, principalmente en Cono Sur, pero por ejemplo en Centroamérica los brotes son en la segunda mitad del año. ¿Sí? Y este año, por ejemplo, se anticipó un poco tanto en la región andina como en Sudamérica, como en el Cono Sur, ¿no? Así que el momento del año, el año, si hay mucha circulación o poca, y la región donde está, nos va a definir un poco la prevalencia. Y la prevalencia nos va a servir mucho para poder usar estas herramientas diagnósticas, como es el caso sospechoso, ¿no? Si la prevalencia es baja, acá puse un ejemplo con 1%, la sensibilidad que decíamos, 90%, la especificidad del 30%, el valor predictivo positivo, que esa persona que viene con esos síntomas sea dengue, es bajito, ¿no? Entonces, si no tenemos brote de dengue, no hay circulación de dengue, o es una zona donde no hay transmisión activa, la sospecha baja muchísimo, por más que tenga síntomas de casos sospechosos. Ahora, cuando la prevalencia sube, 70% de los casos que las personas que tienen fiebre tienen dengue, cuando ocurre un brote, el valor predictivo positivo aumenta muchísimo, llegamos a un 70%, por lo cual es casi confirmatorio que una persona que tiene síntomas de casos sospechosos de dengue, en contexto de un brote, tenga dengue, ¿no? Así es una herramienta muy útil, principalmente cuando hay circulación y cuando hay epidemias. El otro concepto clave es los signos de alarma y signos de gravedad, ¿no? Y dengue hay que entenderlo como una enfermedad evolutiva, esto es clave en la atención de los pacientes. Las personas con dengue tienen 3 fases, tiene una fase febril, esa dura entre 3 y 4 días, es una fiebre muy intensa, que la gente tiene mucho dolor, mucho malestar, puede tener eritema, puede tener mucho náuseas y vómitos, lo cual lleva a una alta consulta, ¿no? Alta demanda de atención médica. Esa misma fase es concomitante con la viremia, como ven en el cuadrito de la izquierda, y puede llevar a la deshidratación si la persona no logra hidratarse correctamente, ¿no? Pero después de esa fase tenemos una etapa que llamamos fase crítica, a veces es con la caída, concomitante con la caída de la fiebre, ¿sí? Es el momento en el que aparecen la mayoría de los cuadros graves o con signos de alarma, ¿sí? Y hay alteraciones en los análisis clínicos, suele caer las plaquetas en esta fase y suele subir el hematocrito por hemoconcentración. La fisiopatogenia del dengue lleva a una extravasación plasmática, y esta extravasación plasmática hace que se hemoconcentre la sangre y que el líquido salga del intravascular, ¿no? Y
a veces tenemos mayor dificultad cuando encontramos el paciente recién en esta fase, ¿no? Que no tiene fiebre, no cumple estos criterios de caso sospechoso y no sabemos. Pero tenemos que entender que a todas las personas que tienen dengue le tenemos que decir que durante 6, 7 días, hasta que pasa la fiebre, 48 horas después de pasar la fiebre, la enfermedad todavía sigue activa y puede tener complicaciones, ¿no? Y después tiene una fase de recuperación que se reabsorbe el plasma, puede tener riesgo de sobrecarga hídrica, principalmente las personas que tienen algún trastorno previo, alguna enfermedad previa. Puede aparecer exantema y prurito, a veces petequial y principalmente en las extremidades, y tiende a normalizar el hemograma. ¿Sí? Entonces es clave cuando uno tiene la preconsulta de dengue, sospechar dengue, evaluarlo en el contexto epidemiológico y clasificar si tiene signo de alarma o no, si tiene dengue grave o no. Y los que no tienen signo de alarma, clasificar si son poblaciones especiales con alguna condición que pueda favorecer a la gravedad, lo cual hay que llevarlo con un seguimiento mucho más estricto. ¿Sí? Entonces, pensando el tratamiento rápidamente, tenemos esta fase inicial donde está la viremia, la gente está con fiebre, le hacemos tratamiento sintomático, buena hidratación, si se puede por vía oral, ¿sí? Hay que evitar los AINES, hay que evitar los corticoides, hay que explicarle a las personas que esto va a durar 7 días, pero cuando aparecen los signos de alarma, los tiempos se achican y las acciones pasan a horas, ¿no? Entonces esta persona hay que hacer una identificación temprana, hidratación de sostén, y entonces en ese momento, que lo van a dar posteriormente, es el momento clave para identificar a estos pacientes y actuar con urgencia. ¿Sí? Para limitar todo esto, una de las herramientas más importantes que tenemos es educar a los pacientes y orientar dentro de nuestro sistema de salud hacia dónde pueden ir, hacia dónde pueden atenderse y dónde consultar en caso de aparecer estos signos de alarma. Si el paciente conoce los signos de alarma, va a consultar precozmente, y la consulta precoz es la que salva las vidas con la correcta identificación de los signos de alarma. ¿Sí? Entonces, recomendación en un paciente que no tiene signo de alarma es un manejo clínico periódico, en general es de atención primaria, hoy en día se puede utilizar hasta la teleconsulta, hay que educar y orientar al paciente para el uso del sistema de salud y el reconocimiento de estos signos de alarma, es clave eso, una abundante hidratación oral, no solo agua, hay que usar sales de rehidratación, aproximadamente 3 litros para un adulto, el manejo sintomático, se puede usar analgesia, paracetamol, se puede usar dipirona vía oral, se puede usar antialérgicos o antieméticos en contexto que los tenga, evitar los AINES y los corticoides, y siempre evitar la transmisión. La transmisión va a ser en una persona virémica que se ha picado por los mosquitos. Entonces, que esa persona use repelente, mosquitero, y evite propagar la enfermedad. Entonces, tenemos un caso sospechoso, hay que identificar signos de alarma. Los signos de alarma son dolor abdominal intenso o dolor a la palpación del abdomen, vómitos persistentes, la acumulación de líquido, evaluada como ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico, sangrado de mucosas, letargo e irritabilidad, principalmente en los extremos de la vida, la hipotensión postural o la hipotimia, la hepatomegalia y el aumento progresivo del hematocrito cuando uno tiene hemogramas seriados. Y los cuadros graves son el shock o distrés respiratorio debido a la extravasación grave de plasma, el sangrado grave, eso se evalúa por el médico, y el compromiso grave de órganos. Puede ser daño hepático, puede ser sistema nervioso central, puede ser miocarditis u otros órganos. ¿Sí? Dijimos que en los pacientes que no tienen signo de alarma se dividen entre los que no son poblaciones especiales, no tienen ninguna condición asociada, y los que tienen alguna condición asociada. ¿Sí? Acá hay algunas condiciones asociadas que son importantes: el embarazo, los menores de 1 año, mayores de 65 años, obesidad, hipertensión, diabetes, asma, daño renal, enfermedades hemolíticas, entre otras enfermedades prevalentes. Y también hay que tener en cuenta que es una enfermedad evolutiva, que la persona tiene que tener acceso al sistema de salud, tiene que tener controles. Entonces el riesgo social, el paciente que vive solo, que no tiene acceso al sistema de salud, que vive en condiciones de extrema pobreza, son pacientes que también son de alto riesgo. Todas estas condiciones son las que se asocian con mayor riesgo de presentar dengue grave y muerte. Por eso son poblaciones que hay que prestar muchísima atención. ¿Sí? Como condición general de esta población, el control sí tiene que ser más estricto y diario. Se recomienda a veces tenerlos en observación e internación. Si son pacientes que pueden tener un buen seguimiento ambulatorio, se puede plantear un seguimiento ambulatorio. Eso va a depender de cómo esté adaptado el sistema de salud, qué tan saturado esté, pero sí son pacientes que tienen que tener muchísima pauta alarma, y si no tienen pauta alarma tienen que quedar en observación directa por el sistema de salud. Y hay que hacer seguimiento con análisis clínicos, ¿no? Las gestantes tienen una dificultad diagnóstica, hay mayor riesgo de mortalidad, principalmente en el tercer trimestre, a veces asociado con sangrados ginecológicos obstétricos. Hasta 14 días después del puerperio hay que prestar atención. El dengue se asocia con mayor pérdida fetales, y hay una pequeña proporción de los bebés que nacen de madres
virémicas, eso significa mujeres que están con fiebre durante el periparto, ¿no? Unos días antes del parto, o hasta 1 o 2 días después del parto, que puedan nacer con dengue y presentar síntomas tempranamente. Los niños tienen una gran dificultad diagnóstica, en general se identifica como caso sospechoso el niño con fiebre, porque a veces es bastante difícil de identificar los otros síntomas. Hay que prestarle mucha atención a los niños menores de 1 año, son los de mayor riesgo, los lactantes, ¿sí? La irritabilidad es un signo de alarma y a veces de gravedad. Y hay que tener muy buen manejo, yo no soy pediatra como para explicarlo profundamente, pero hay que tener muy buen manejo del manejo hidroelectrolítico, no hay que hidratar solo con agua a los niños, los lactantes tienen que seguir lactando, y hay que tener un buen manejo con sales de rehidratación u otros tipos de líquidos, ¿no? Los adultos mayores, que hoy en día es el foco que tenemos los que trabajamos con adultos, pues es una población que tiene la mayor letalidad, además de tener letalidad por las complicaciones típicas del dengue, tiene complicaciones en la fase de recuperación, porque ese líquido que pasa al extravascular vuelve al intravascular y a veces genera edema agudo de pulmón con una alta letalidad, ¿sí? Entonces son complicaciones tardías. Quizás la persona tuvo 4 o 5 días de fiebre y aparece con complicaciones al día 6, 7 y uno lo ve ya posterior a la fiebre. Entonces tiene que interpretarlo, identificarlo en una condición un poco más difícil, ¿sí? Y vamos al diagnóstico por último. El diagnóstico microbiológico tenemos 2 grandes herramientas. Las que detectan la viremia, que el antígeno NS1, ese que nombraba Tomás previamente, se detecta por distintos test. Hay lisas, de muy buena sensibilidad y especificidad. Hay inmunocromatografías, test rápidos hoy en día, accesibles. Y después está la detección por PCR, que es la que nos puede llegar a identificar un serotipo. Esas 2 técnicas son de alta utilidad durante los primeros 3 a 5 días. ¿Sí? Esa detecta la viremia. La viremia es más corta en infecciones secundarias. Si poblaciones ya tuvieron dengue, la sensibilidad, la duración de detección de eso es más corta. Entonces, las muestras más tempranas quizás sean las de mayor sensibilidad. Y después tenemos las herramientas indirectas, que es la detección de anticuerpos, principalmente la seroconversión de IgM negativa en los primeros 5 días a IgM positiva después del 5.º día, o cuando los pacientes llegan tardíamente con IgM positiva, ahí es cuando tenemos que interpretar como un posible caso de... ¿no? Acá está explicado un poquito. Los métodos directos son de gran confianza. Las serologías, los métodos indirectos, tienen un problema mayor con la especificidad en distintos contextos porque tienen seroreactividad cruzada con otros flavivirus, con otros virus de la misma familia. Y para darles un ejemplo práctico, el NS1, la detección de NS1 es lo que generalmente usamos. Este es un ejemplo nomás. Acá prueban 2 test, tiene una sensibilidad del 80-70% dependiendo del test, una especificidad altísima, de alrededor del 100%. ¿Sí? Son muy buenos test, cuando son positivos casi siempre confirman la infección. Cuando son negativos tenemos que ver el contexto. Y como ven abajo, en la tablita de abajo, las infecciones secundarias, la sensibilidad baja entre infección primaria y secundaria. El test que tenía 98% en infecciones primarias de sensibilidad, que detectaba casi todos los casos, baja 83% la infección secundaria. Y en el otro test, por ejemplo, baja del 96 al 67%. Esta sensibilidad también varía dependiendo el serotipo. Así que también hay que evaluarlo en contexto del serotipo circulante para interpretarlo, ¿no? Acá vemos cómo es la curva, Le enchufé y ahí se me cortó. la cinética viral, ¿sí? Entonces vemos que ya a partir del 5.º o 6.º día la detección de anticuerpos baja a menos del 50-60%, de anticuerpos no, perdón, de antígenos NS1, baja debajo del 50-60%, por lo cual su utilidad ya pierde bastante. Y en contexto de los 2 distintos situaciones epidemiológicas, ¿no? Baja prevalencia, nosotros nos serviría para descartar, ¿no? Viene un paciente con sospecha de dengue, le tenemos un antígeno NS1, da negativo, y el valor predictivo negativo de estas técnicas, con tanta especificidad, es casi el 100%, ¿no? Si tenemos una alta prevalencia, ahí el valor predictivo negativo para descartar no tiene tanta utilidad. Por eso muchas veces la recomendación es trabajar con caso sospechoso y volver al caso sospechoso que hablábamos antes. Hay un brote, hay síntomas compatibles, no es necesario tomar un test diagnóstico en la mayoría de las situaciones. Seguramente en los pacientes categorizados como B1, con signo de alarma o con gravedad, sí tenemos que llegar a un diagnóstico etiológico, pero en los otros pacientes quizás no sea tan necesario, ¿no? Y si nos da negativo, no podríamos descartar que tenga dengue. En realidad, ahí lo que tenemos que pensar es que en esos contextos la mayoría de gente va a tener dengue, son los azules, y alguno que otro va a tener otra cosa, y ese es el gran desafío en contexto de brote, como estamos viendo ahora en Argentina. Vienen 10 personas que tienen probablemente dengue,
una tiene otra cosa, y nosotros tenemos que identificar, dependiendo de nuestra epidemiología, las características del paciente, cómo lograr identificar a esa persona que tiene otra cosa y hacer el tratamiento correcto en ese contexto. Bueno, los puntos claves es identificar el día de síntomas para poder interpretar la etapa que está cursando el paciente, poder interpretar el test diagnóstico que vamos a utilizar. Clasificar el paciente es la principal herramienta, no necesitamos muchísimas más herramientas que un buen examen físico. Identificar precozmente los signos de alarma y gravedad es el mejor tratamiento, porque el paciente que identificamos signos de alarma tenemos que hidratarlo endovenosa, de manera endovenosa, y en el momento, no hay que buscar un centro de mayor complejidad, es un paciente para hidratar en el momento, comenzar, ante la sospecha clínica y un signo de alarma, se comienza a trabajar sobre un caso sospechoso de dengue con signo de alarma grave. Educar y orientar al paciente es la mejor herramienta que tenemos hoy en día, pensando que el paciente se va con un diagnóstico de dengue en la primera consulta y tiene gravedad de desarrollar una enfermedad grave, la posibilidad de desarrollar una enfermedad grave durante los siguientes 5 o 6 días. Hidratar es la mejor herramienta terapéutica que tenemos hoy en día. Si se puede por vía oral es lo mejor, si es necesario endovenoso hay que hacerlo. Siempre hay que tener en cuenta los riesgos del desbalance hidroelectrolítico y de la sobrecarga, evaluar el diagnóstico basados en el riesgo epidemiológico e identificar las otras patologías y complicaciones que se presenten con un inicio similar. Es clave, principalmente en contexto de brote, ¿no? Cuando estamos pensando que solo hay dengue y aparecen otras cosas. Bueno, muchas gracias. Ahí está mi correo electrónico para el que quiera contactarme. Y libero la presentación para el doctor Saúl. Bien, muchas gracias, doctor Esteban Couto. Recordamos que pueden ir volcando sus preguntas exclusivamente por el chat. Ya hay una gran cantidad, sobre todo referido a dipirona, quedará para el final, junto al conversatorio. Damos lugar al bloque del doctor Pablo Saúl, que va a hacer referencia a los criterios de alarma e internación, al manejo inicial del paciente internado, al dengue grave y a las complicaciones. Bueno, buenas noches. Gracias por... Bien, mientras el doctor Pablo Saúl comparte pantalla, Pablo está silenciado. Yo voy contestando algunas preguntas, me tomo el atrevimiento como médico especialista en medicina transfusional. En banco de sangre no se pesquisa dengue, se pesquisan 7 enfermedades: HIV, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, brucelosis, Chagas y virus HTLV. Sí se trata de diferir al donante con sospecha de una infección por dengue en cuanto a los síntomas de los últimos días. Bien, ahí se ve la pantalla, Pablo. Pablo, ¿nos escuchás? Pablo, abrí volumen, por favor. Estás Abrí muteado. micrófono. Ahí está. Hola. Ahí se te Perfecto. escucha. Ah, bueno, perfecto. Bueno, seguimos entonces. Bueno, yo lo que les decía es que voy a hablar del dengue en terapia intensiva. Hay varias fuentes bibliográficas. Yo lo que recomiendo es hacer el curso de autoaprendizaje de la OPS, que es muy bueno y es gratuito. En cuanto a esto, cuando uno habla en terapia intensiva, el terapista se pregunta, digamos, ¿cuándo internar un paciente en dengue en terapia intensiva? Y globalmente hay 3 grandes situaciones. Una es el paciente tiene un dengue sin signos de alarma, pero tiene, por ejemplo, afecciones o comorbilidades asociadas, lo que hemos visto mucho en el 2023 y ahora en el 2024, por ejemplo, son pacientes con dengue que tienen cetoacidosis diabética, o son pacientes añosos con descompensación de patología cardiovascular, y muchas veces tenemos que internarlo para estabilizar la afección asociada. El grupo B2, que es el dengue con signos de alarma, es decir, el paciente que está con signos de que está extravasando, y que en realidad en la mayoría de los casos podría ser manejado en sala general,
pero con un monitoreo adecuado. En muchas instituciones eso no se puede cumplir y al final, como hemos visto en nuestro hospital, los pacientes van a terapia intensiva para un mejor monitoreo y una correcta hidratación. Y finalmente el grupo por antonomasia, digamos, de terapia intensiva, que es el dengue grave, que sería entre 1 y 5% de todos los dengues, y que se manifiesta por shock, distrés respiratorio por acumulación de líquidos, por la extravasación, hemorragias graves y distintos grados de compromiso orgánico. Y cuando uno piensa en esto, debe preguntarse, el terapista se pregunta cuál es la fisiopatología. Como dijo el doctor Couto, uno debe prestar especial atención en la fase crítica, que es entre el día 3 a 7 de la enfermedad, en las primeras 48 horas de apirexia, en donde se producen la mayor parte de las complicaciones, y esto en general se debe a extravasación plasmática, que puede llevar, como dijimos, al shock o al distrés respiratorio. Por factores que después vamos a ver, que son multicausales, puede haber hemorragias graves, y siempre recuerden que las hemorragias graves, en general, se asocian a un shock no diagnosticado oportunamente o incorrectamente tratado. Es decir, prevenir el shock es prevenir las grandes hemorragias. Esto es un axioma que en realidad en estas pocas semanas de 2024 hemos visto algunos casos de hemorragias graves sin shock, ¿no? Que nos llamó la atención, ¿no? Pero bueno, en general las hemorragias graves se asocian al shock. Y por distintos factores, entre ellos la virulencia, se produce el daño orgánico, que se define como hepatitis grave, como ya dijimos, transaminasa más de 1000, la disfunción cardíaca, fundamentalmente endocarditis, la disfunción del sistema nervioso central, que después vamos a ver algo, en forma de encefalitis o encefalopatía, la insuficiencia renal y algo que estamos viendo y que aparece muchas veces después de los 7 a 10 días, que es el síndrome hemofagocítico. Pacientes que después de 10 días siguen febriles persistentes, con trombocitopenia que no mejora. Nosotros hemos visto algunos casos graves que hemos aprendido a diagnosticarlos, ¿no? En donde hay que sospechar el síndrome hemofagótico. Bueno, siempre se ha dicho que la mayoría de los casos de dengue grave aparecen en una segunda infección por un serotipo distinto al que se obtuvo en la primera infección. Esto, como lo muestra Veronesi, es así, es decir, la mayor parte de los dengue graves están en la infección secundaria, pero en la infección primaria también pueden producirse dengue grave, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y en el dengue, como dijimos, los factores de riesgo para dengue grave no solo es la infección previa por dengue, sino la virulencia. Clásicamente se dice que el dengue 2 y dengue 3 cursan con cuadros más graves, aunque cualquier tipo de serotipo de dengue puede producir dengue grave. Factores del huésped, y esto lo estamos viendo en el 2023, 2024, y para la terapia fue algo bastante nuevo, los factores de riesgo como la edad, el embarazo, las comorbilidades sobre todo, incluso la obesidad, que antes no la teníamos tan en cuenta, y sí, la verdad que es un factor. Y otros factores que todavía no se comprenden muy bien, que son los factores que... Y fíjense, acá les muestro el dengue asociado a comorbilidades o condiciones especiales, que para la terapia en 2023-2024 fue, la verdad, un verdadero desafío, porque estos pacientes que tienen comorbilidades, fíjense, tienen un aumento muy importante de diabetes, un aumento de 4 veces, por ejemplo, el embarazo, los pacientes añosos, la enfermedad coronaria, etcétera, tienen la obesidad, como dijimos, un nuevo factor de riesgo a tener en cuenta, tienen un mayor riesgo a progresar en dengue grave, y en estos pacientes tenemos que tener especial cuidado. El lavado de manos. En general, Básicamente. se decide que se refiere que, o se aconseja internar a las pacientes embarazadas para un mejor monitoreo, a los pacientes que tienen insuficiencia renal aguda, esto lo estamos viendo bastante, o los pacientes que tienen coagulopatía. Y recuerden siempre, y esto es fundamental, los signos de alarma, los 8 signos de alarma, ya que nos están diciendo que el paciente está extravasando y que hay que tratarlo y rehidratarlo, digamos, en forma sostenida, porque si no pueden progresar a un dengue grave. No lo dije en la diapositiva anterior, pero como dijo Tomás, la letalidad en dengue está entre 0,05 y este año aumentó un poco a 0,07%. Esto lo estamos viendo en las terapias, estamos viendo más pacientes que sin mayor mortalidad. Ustedes saben que la letalidad en dengue grave, en dengue global es 2,5%, pero si uno hace un tratamiento adecuado baja bien por debajo del 1%. Pero
la experiencia de la terapia intensiva es distinta. Es decir, un paciente con dengue grave o con shock no reconocido y que ingresa a terapia intensiva tiene una mortalidad del 30 al 50%. Entonces, esto de los signos de alarma es fundamental para evitar que el paciente ingrese a terapia. Y antes de hablar un poco del tratamiento, yo les voy a hablar de un nuevo enfoque que estamos haciendo en terapia intensiva en el monitoreo y en el manejo del dengue grave, que es la ecografía realizada bedside, es decir, en la cabecera, la ecografía POCUS, que es un estudio realizado en la cabecera de la cama del paciente, no por un especialista en ecografía, sino por todo terapista. Creo que esto hay que también introducirlo, por así decirlo, en las guardias y en las salas de clínica médica. Hacer una ecografía focalizada en ciertos datos. ¿En qué datos? Buscar extravasación plasmática, buscar ascitis, buscar engrosamiento de la pared vesicular, que es un signo muy precoz de extravasación plasmática, derrame pleural, derrame pericárdico, es decir, derrames serosos. Y además en terapia intensiva la ecografía nos sirve mucho para el monitoreo hemodinámico, para el compromiso, si hay una disfunción cardíaca o no, que eso es muy importante porque los pacientes los tenemos que hidratar vigorosamente, cuál es el estado de la molemia del paciente, si va a responder a fluidos y cuánto va a tolerar esos fluidos. Y esto es muy importante, el uso de la ecografía POCUS realizada por el terapista. Yo les voy a mostrar algunos ejemplos prácticos. Este es un paciente de 15 años, ingresó en realidad en la terapia una trombocitopenia muy grave, menos de 15.000 plaquetas, con un poco de dolor abdominal. Entonces, a todos estos pacientes nosotros por protocolo le estamos haciendo ecografía POCUS. Fíjense lo que nos encontramos, un gran engrosamiento, 9 milímetros de la pared vesicular, es decir, este paciente estaba extravasando activamente. Cuando fuimos al abdomen, dice aquí, marcado con rojo, entre el riñón y el hígado hay un poco de líquido, y esto habla de extravasación, hay líquido en el Morrison, que es uno de los sitios en donde más precozmente el paciente extravasa, tenía derrame pleural, aquí, fondo saco pleural, y además, fíjese que tenía derrame pericárdico, este paciente estaba extravasando activamente, se le hizo la hidratación según el protocolo, y en 24 horas el paciente mejoró francamente. Bien, estamos viendo dengue con afección orgánica, se está viendo cada vez más y reportando casos de miocarditis. Acá les muestro un paciente, un médico de nuestra institución de 72 años, que ingresa con un dengue que parecía estar muy deshidratado y también tenía plaquetas de 15.000. Por eso entra a terapia. Le pasamos 500 mililitros de solución fisiológica y el paciente se pone disneico, presenta crepitantes. Entonces fuimos a ver al corazón qué estaba pasando. Lo que tenía el paciente es lo que se llama miocardiopatía por estrés. Este es una apical 3 cámaras y este es 4 cámaras, ¿sí? Fíjense, esta es la parte basal y esta es la parte medial y apical. Basal, medial y apical. Ustedes van a ver cómo la parte basal se contrae enérgicamente y la apical no, es decir, forma como un balón, que es lo que ven acá, es las ánforas que usan los pescadores en Japón para capturar pulpos, que se llama takotsubo. Y por eso se llama miocardiopatía por estrés o takotsubo. A ver si esto se puede llegar a ver. Ven cómo se contrae enérgicamente la parte basal y las apicales no. Lo mismo, ¿sí? El paciente, obviamente, hicimos un tratamiento para el takotsubo, restringiendo los líquidos. Además, fíjense, cuando le hicimos una ecografía pulmonar, tenía un patrón A, es decir, un patrón seco. ¿Sí? Nosotros llamamos patrón seco. Cuando le pasamos 500 mililitros, fíjense cómo aparecen estas líneas, que se llaman líneas B, la presencia de aire y agua, de un síndrome intersticial, es decir, el paciente pasó un patrón húmedo. Y esto, la ecografía nos permite determinar precozmente que el paciente está sobrecargado de volumen y no podemos seguir expandiéndolo. Entonces, recuerden, el dengue es una enfermedad sistémica y muy dinámica, y cuando ingresa el paciente en terapia intensiva podemos encontrarlo con distintos escenarios. Por ejemplo, algunos pacientes ingresan con signos de alarma, como dijimos, otros con shock por dengue, distrés por acumulación de fluidos, sobrecarga de volumen, como bien dijo el doctor Couto, hemorragias, y es fundamental para nosotros la detección precoz, el sangrado oculto. Lo vamos a ver. El daño orgánico y las comorbilidades. Y nosotros tenemos que manejar todo esto. ¿Cómo lo manejamos? La reanimación con cristaloides ha demostrado en forma consistente disminuir la mortalidad por dengue. Y esto es un estudio grande, una metaanálisis del 2019 de la Organización Mundial de la Salud. Fíjense, el dengue grave en la Argentina entre el 2023 y el 2024
serían alrededor de 0,24% de los casos, 643 casos. La mortalidad global es de 0,07%, como ya lo dijo Tomás, pero si uno se fija cuántos casos fallecieron de estos dengue graves, y uno interpreta que todos los fallecidos estaban dentro del grupo de dengue grave, fíjense que los fallecidos representan un 30% del dengue grave. Creo que esto es un llamado de atención y por lo cual debemos reforzar el diagnóstico del paciente precozmente con signos de alarma y se debe tratar de que el paciente no ingrese en terapia intensiva. ¿Cómo tratamos un paciente con dengue con signos de alarma? Bueno, básicamente hay que obtener un hematocrito antes de expandirlo y pasar bolos de fisiológico lactato a razón de 10 mililitros kilo en una hora. Antes se decía de repetir el hematocrito después de cada carga de hidratación. Esto lleva una gran carga de trabajo del laboratorio y de los médicos tratantes, por lo cual nosotros repetimos el hematocrito, sobre todo si el paciente no mejora. ¿Por qué? Porque si usted después de 1 o 2 bolos de fisiológico Rincher lactato, el hematocrito sigue muy alto, quiere decir que está hemoconcentrando y que requiere seguir reanimando. Ahora, si el hematocrito baja y el paciente mejora, quiere decir que obviamente está mejorando. Pero si el hematocrito baja, no busca que el hematocrito baje, pero el paciente empeora o sigue hemodinámicamente inestable o progresa su cuadro, uno debe sospechar un sangrado oculto. Esto es muy importante. ¿Sí? Nosotros en la práctica hacemos un hematocrito al ingreso, y más o menos a las 6, 12 horas hacemos otro para ver cómo está evolucionando el paciente. ¿Sí? Y la mejoría está indicada por mejoría de los signos de alarma, de los signos vitales, y también por la recuperación del apetito. Ustedes van a ver que el paciente cuando mejora recupera el apetito. También el dolor abdominal, nosotros vemos que cuando el paciente ingresa con ese signo de alarma, uno lo rehidrata con 1 o 2 bolos de solución fisiológica y el dolor cede o desaparece. Recuerda que el dolor abdominal es un signo de que está extravasando en el abdomen. Y ahora, el shock por dengue, bueno, lo que me voy a tener aquí, ustedes saben que el shock se define por hipotensión y por hipoperfusión, pero también hay un signo muy importante precoz, que es la disminución de la presión de pulso, que aparece muy precozmente, y que es la diferencia entre la tensión arterial sistólica y la diastólica. Como el organismo, al producirse una extravasación, lo interpreta como una hipovolemia, se produce una vasoconstricción periférica y la tensión arterial diastólica aumenta y se acerca a la sistólica. Cuando esto es menor de 20, es un signo muy precoz de shock por dengue. Es decir, que no hay que esperar que el paciente esté hipotenso. Si tiene un relleno capilar prolongado o la presión de pulso disminuye, que a veces esto nosotros no lo buscamos y lo estamos aprendiendo a observar en el dengue, ya tiene un shock por dengue. Hay que tratarlo precozmente. ¿Cuáles son los conceptos claves en el shock por dengue? Está precedido en general de signos de alarma. Tiene una duración breve, es decir, extravasa muy rápido y deja de extravasar muy rápido. Es decir, si uno puede mantener y tratar adecuadamente al paciente por 12, 24, 48 horas, tiene altas posibilidades de disminuir en forma significativa complicaciones y mortalidad. Si se prolonga o recurre, aparecen las complicaciones. Y entre las complicaciones, que están nombradas aquí, recuerden los sangrados graves. Prevenir el shock es prevenir las grandes hemorragias. No esperen a la hipotensión para diagnosticar el shock, busquen el relleno capilar, la presión de pulso. Y es muy importante el ecocardiograma. ¿Por qué? Porque todos pensamos, bueno, el shock por dengue es hipovolémico por extravasación. Hay estudios que muestran que hasta un 50% de los pacientes tienen un componente de disfunción cardíaca. Y eso hay que buscarlo por ecocardiograma. El manejo del shock por dengue, del grupo C, del grupo grave, bueno, aquí el monitoreo que antes en dengue con signos de alarma es cada 4 horas, 1 a 4 horas, aquí es cada 30 minutos, y es muy importante evaluar la comorbilidad. Si el paciente tiene comorbilidades, embarazada, adulto mayor, tiene mayor riesgo de sobrecarga y el manejo debe ser muy individualizado, y aquí la ecografía es muy importante. Y si no, se hacen bolos, pero esta vez de 20 mililitros kilo en 15 a 30 minutos. El hematocrito es lo mismo, ¿no? Tenemos un hematocrito basal. Si el paciente no mejora, hacemos un hematocrito control entre las 6 y 12 horas, a veces antes, depende del paciente. Si sigue hemoconcentrado, si sigue un hematocrito alto, debemos seguir reanimando. Si el hematocrito bajó y el paciente empeoró, recuerden de descartar sangrado oculto. Eso es muy importante. Antiguamente se usaba coloides hasta el 2018, 2019. El uso de coloides actualmente no está recomendado. Si uno quiere usarlo, indica albúmina. Si el paciente no mejora con 3 bolos, ya debe estar
con un manejo avanzado en terapia intensiva y el uso de catecolaminas. Esto es muy importante y lo estamos aprendiendo. Los pacientes con dengue grave que ingresan a terapia tienen alto riesgo de coinfección bacteriana, bacteriemia primaria en 5 a 15%, y un 44% de las muertes en dengue grave, esto lo dicen algunos estudios, serían por sobreinfección. Entonces, alerta, hay que estar alerta si el paciente ingresa a terapia intensiva con alguna disfunción orgánica, con hemorragia digestiva grave o con fiebre persistente. La esplenomegalia, que refiere a la Organización Mundial de la Salud, quizás puede ser un signo de alerta, pero nosotros hemos visto varios pacientes con esplenomegalia en dengue y que no tenían infección bacteriana. ¿Qué pasa con el sangrado grave en el dengue? Bueno, aquí 20 a 60% de los pacientes hospitalizados tienen algún tipo de sangrado, y fíjense ahí, esto lo paso rápidamente, pero es multicausal. La trombocitopenia es una de las manifestaciones más que predisponen a sangrado. Si el paciente tiene una trombocitopenia aislada, sin otro factor, en general el riesgo de sangrado grave es muy bajo. Recuerden que el shock no tratado predispone a sangrado grave. Esto ya lo dijimos. ¿Cómo manejamos el sangrado grave? Recuerden que el hematocrito no es un parámetro confiable, porque a veces los pacientes tienen 40 de hematocrito porque están por la hemoconcentración y están sangrando. Recuerden pensar en un sangrado oculto si el paciente no mejora con el tratamiento, especialmente si desciende el hematocrito y no mejora. Si hay una sospecha de sangrado grave, administrar glóbulos rojos, de acuerdo al fibrinógeno, al coagulograma, bueno, esto ya es más de terapia intensiva, no me voy a detener mucho, se pasa crío precipitado o plasma fresco. ¿Y qué pasa con las plaquetas? ¿Cómo manejamos la trombocitopenia? Hay que tener un reposo estricto, no administrar AINES salvo paracetamol y dipirona, no tener cuidado con los procedimientos invasivos. Fíjense este paciente con dengue, que colocamos una subclavia, no se le pasó plaquetas, fíjense las tomas que hizo, es decir, esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Y cuándo internar un paciente con trombocitopenia? Nosotros en este último brote de dengue tuvimos muchos casos que se internaban solo por la trombocitopenia, y está discutido, ¿no? Si tiene menos de 50.000, probablemente sí. Si el paciente tenía 100.000 y al otro día tiene 60.000, quizás uno decidiría internarlo para mejor control. Esto depende, digamos, de cada caso clínico. ¿Y cuándo transfundir plaquetas? Hay varios estudios en áreas endémicas que un 50% de los pacientes con dengue hospitalizados se transfunden, y de ellos un tercio la transfusión es inapropiada. Y nos ha pasado en este brote que nuestro hospital ha quedado sin reserva de plaquetas por este sentido, ¿no? Entonces recuerden, estas son las indicaciones de transfusiones, el sangrado persistente o los procedimientos invasivos, ¿no? No está indicada la transfusión profiláctica solo por el quedan algunas preguntas. Transfundir si el paciente tiene fiebre y plaquetas muy bajas, o si tiene menos de 5.000 plaquetas. Bueno, cada institución decidirá. En nuestro hospital, por ejemplo, hemoterapia decide si tiene menos de 5.000 plaquetas transfundir. Pero recuerden que la transfusión no previene sangrado, no disminuye el tiempo de sangrado, y sí aumenta el riesgo de sobrecarga de fluidos. En la fase de recuperación, recuerden la sobrecarga de volumen, que a nosotros en terapia nos ha pasado, y muchas veces no sabemos por qué el paciente no mejora, y es por sobrecarga de volumen. Recuerden que no se debe continuar la expansión con cristaloide más allá de las 48 horas de epilepsia, porque ya no está trabajando el paciente, y tengan cuidado con la administración de hemoderivados, que es un factor de riesgo de sobrecarga de volumen. Pablo, un minuto, por favor. Sí, ahora yo les voy Un a mostrar... minuto para finalizar. Gracias. Para terminar les voy a mostrar un caso clínico para ilustrar todo esto. Es una paciente de 22 años, solamente tenía un índice de masa corporal un poco elevado, y fíjense que la paciente hace varias consultas, y yo creo que eso no está dentro de los signos de alarma, pero nos debe alertar. Un paciente dentro de un brote que hace varias consultas a la guardia, uno tiene que prestarle un poco de atención, aunque no vea o no pueda discernir si tiene algún signo de alarma. Fíjense cómo esta paciente ingresa al día sexto en terapia, después de varias consultas, quizás con un signo de alarma, y ya ingresa con un dengue muy grave, como lo ven acá. Taquipnea, hipotensión arterial, plaquetopenia, no tanta, pero había bajado, acidosis metabólica, y requiere insuficiencia renal y requiere ventilación. Paciente COVID. Fallece en menos de 24 horas. ¿Y qué pasó en esas 24 horas? Fíjense que se hizo la expansión según el protocolo, no mejoró, se le hicieron cultivos, se inició tratamiento con antibióticos. Fíjense que después estaba sobreinfectada, y hablamos esto de la coinfección.
requirió vasopresor, un balance positivo de 11 litros, seguía hipotensa, le hicimos una ecografía y la paciente seguía, esto no es muy, no lo voy a detallar, pero seguía requiriendo fluidos, mejoraba con fluidos, pero volvía a hipotensarse. Entonces, bueno, acá se ve cómo había extravasado, fíjense, ascitis, líquido en el Morrison, gran cantidad de líquido en el Douglas, cómo colapsaba la vena cava, cómo variaba el gasto cardíaco, es decir, todavía seguía hipovolémica y no nos explicamos por qué. Entonces, vimos que descendió el hematocrito, ¿sí? ¿Se acuerdan que ahí lo había mostrado, no lo comenté, de 47 bajó a 40, pero no mejoraba. Entonces pensamos en sangrado oculto. Hicimos una veda, en la veda el esófago y el estómago estaban llenos de sangre. Cuando se pudo lavar encontramos una esofagitis necrotizante, algo que es muy raro, el copista pensaba que era por el shock intenso, y además en el estómago, fíjense que se ve una úlcera en el duodeno, prepilórica, es decir, en el antro, perdón, este es el píloro y acá tienen la úlcera cubierta por una un coágulo, es decir, un Forres 2B, y múltiples erosiones lineales en el cuerpo. Esto le estamos haciendo endoscopía a todas las hemorragias, y vemos esto, erosiones lineales con sangrado activo reciente, es la cantidad de sangre que se sacó. Entonces, este paciente tenía un sangrado activo, entonces recuerden el sangrado oculto, es muy importante. Se le hizo soporte transfusional, pero bueno, desgraciadamente ahorita. Para finalizar, les muestro qué pasó en el 2023. La mayoría de los pacientes eran extravasación, signos de alarma o comorbilidades. No tuvimos ningún caso de shock, ¿sí? Hemorragias, hepatitis, y tuvimos muy pocos óbitos, uno solo relacionado. Eso es lo que pasó en el 2024. Los pacientes seguían siendo jóvenes, ¿sí? La mayoría eran menores de 50 años, pero empezó a aparecer gran cantidad de casos de dengue grave, con una mortalidad que ya aumentó un 12%. Empezamos a ver mucha hemorragia, shock, y también, lo que nos llamó la atención, muchos casos de disfunción del sistema nervioso central, ¿sí? Incluso 4 encefalitis confirmadas por PCR. Creemos que esto está un poco variando el comportamiento, por lo menos en el dengue grave, y hay que tener mucho nivel de alarma, digamos, para diagnosticar al paciente antes que requiera el ingreso de terapia intensiva. Bueno, muchas gracias por escuchar. Bien, muchas gracias, Pablo. Damos lugar a estos últimos 15 minutos para el conversatorio entre ustedes, mientras repetimos algunas de las inquietudes. Por ejemplo, una de las que ya anticipaste la respuesta era referir a la trombocitopenia como factor pronóstico y también los criterios transfusionales. Adjunto ahora en el chat, lo publicado en Intramed, que son en realidad las guías publicadas por la Asociación Argentina de Hemoterapia. Otra de las dudas es en cuanto al manejo de pacientes anticoagulados o pacientes con hepatopatía, por ejemplo, la indicación de paracetamol. Y bueno, también para no sobrecargar los interrogantes y dejar que charlen entre ustedes, dudas en cuanto a inmunización. Vacunas de mayores de 60 años, vacunas después de infección. Tal vez algo que no se haya planteado, el riesgo de segunda infección. Y bueno, nada más por mi parte. Nuevamente gracias a los tres y los dejo a ustedes de dilucidar estos interrogantes. Bueno, Gracias, gracias. Sí, no sé si querés que conteste algo sobre los anticoagulantes. Bueno, ese es un tema controvertido, ¿no? Y difícil. La verdad que lo que algunos recomiendan, ¿sí? Depende caso por caso, ¿no? Es por lo menos los pacientes anticoagulados quizás suspender transitoriamente si se puede, hasta que tengan más de 50.000 plaquetas. ¿Sí? Y si uno dice, bueno, no puedo, porque en la válvula mecánica, por ejemplo, con alto riesgo, usar heparina de bajo peso molecular, ¿sí? Sabiendo que hay mucho riesgo de sangrado. La aspirina, casi todos están de acuerdo en suspenderla en esa primera fase de 7 a 10 días, que hay trombocitopenia. Una indicación de internación de los pacientes es que tenga un dengue con tratamiento anticoagulante, por lo difícil que es el manejo y el alto riesgo de sangrado. Nosotros lo que hacemos en realidad es suspender la anticoagulación, por lo menos esa primera semana que tiene menos de 50.000 plaquetas, y ahí cuando recupera 50.000 plaquetas empezamos, pero con mucho cuidado, ¿sí? Ha sido un verdadero desafío que no está claro, ¿no? Una pregunta, porque Pablo, ahí yo lo que pensaba es,
digamos, una dosis de aspirina tipo antiagregante ahí de 100 miligramos día, que hay muchísima población, en medio de una epidemia con, digamos, las características rampantes de incidencia y demás, con mucha gente mayor de 50 años con aspirina 100 miligramos día, si como concepto no lo podemos, me parece, ¿no? Bajar así de manera global e ir monitoreando eventualmente el comportamiento clínico y el hemograma para saber cómo se comportan las plaquetas, que es Claro, diferente a claro. cuando ya internas un paciente por alarma o por cuadro grave, ¿no? No, seguro, seguro. Es decir, una cosa es que el paciente ya esté internado y otra cosa que esté ambulatorio. Es decir, Exacto. ahí hay que ver, yo creo que ese paciente quizás hay que controlarlo más de cerca. Discrasia- Quizás voy hacerlo a medir sumarme. por ahí todo. Discrasias sanguíneas y tratamiento anticoagulante, todo eso entra en el mundo de los B1, ¿no? Claro, claro. Condición especial. Entonces, ahí va a ir depender de la condición del paciente, de la situación social y epidémica, el acceso al sistema de salud, Claro. un montón de condiciones que se van a evaluar paciente por paciente. Entre ellos también la gravedad o la causa de su tratamiento. Lo mismo pasa con corticoterapias crónicas o algunos otros tratamientos. En general, si el paciente, si la situación es buena, uno puede controlar, y si la situación es de alto riesgo, uno va a internar y observar monitoreo diario, ¿no? Pero eso es muy situación dependiente, ¿no? Paciente dependiente y contexto dependiente, No, ¿no? ahí preguntan si a todos los pacientes con aspirina, si tienen menos de 50.000 plaquetas ambulatorio, hay que suspenderle. Hay que evaluar caso por caso. Si el paciente está Sí, bien, eh, no hay que suspenderlo. Es decir, sí, yo lo seguiría diariamente, por ejemplo, a exacto. ese paciente, ¿no? Sí. Y lo de las plaquetas yo creo que es fundamental, hay que remarcarlo, porque estamos viendo muchos clínicos que transfunden incluso cada 12 horas, 20.000 plaquetas, 10.000, sin ningún tipo de sangrado a veces. Hay un estudio que es muy interesante por el tromboelastografía, ¿no? Que es tromboelastograma es la retracción del coágulo que la ve el hemoterapista y nos dice qué es lo que necesita para transfundir. Muy importante, lo tendrían que tener todos los hospitales, porque hace un manejo más racional de qué darle, porque nosotros cuando sangra el paciente le damos todo, aunque el Claro. coagulograma esté normal. Y yo creo que es una conducta que hacen todos en terapia. Y bueno, a veces si uno tiene un tromboelastograma dice, no, bueno, falta fibrinógeno, falta plaquetas. Lo que se ve en un estudio muy interesante, le hacían tromboelastograma a los que estaban con trombocitopenia y algún tipo de sangrado. Y cuando le pasaban plaquetas, la retracción o la fuerza del coágulo no mejoraba, a pesar de tener 10.000 plaquetas, ¿sí? Y el paciente, por ejemplo, describía, si tenía epistaxis, lo que hacía era hacer el otorrino, hacer un taponaje. Si tenía hemorragia digestiva, paraba con topicación con adrenalina, no con plaquetas. Entonces, creo que si bien las plaquetas son un adyuvante, hay que evaluar caso por caso y no se debe transfundir si el paciente no está con un sangrado. ¿Qué Pero hacemos hay un con exceso de uso, sin sí, dudas. nosotros no Y los tenemos plaquetas? metaanálisis que se han realizado no cambian groseramente, No, excepto en los casos puntuales que vos pusiste claramente de indicaciones. Y sí, por supuesto, las dudas sobre 5.000 plaquetas. Bueno, ahí quedan dudas, pero sin embargo no hay suficiente data académica que permita decir que va a cambiar no, lo que ocurra con el paciente aún con 5.000 plaquetas, ¿no? no, exactamente. Yo sumaría el concepto de que las plaquetas son un indicador de actividad de la enfermedad, ¿no? Las plaquetas descienden mientras la enfermedad está activa y suben y se normalizan cuando la enfermedad, Claro, excepto casos extremadamente totalmente. raros, se normalizan totalmente cuando la enfermedad deja de estar activa y Rápidamente. nos marca una cura, ¿no? del paciente. Y ese seguimiento nos orienta para eso, no para la gravedad. La gravedad es clínica y Correcto. no llevar a la confusión de las plaquetas, porque en general pasa que todos miramos las plaquetas y nos olvidamos de los síntomas que tiene el paciente. Así que como regla, la gravedad es clínica, la clasificación es clínica y los análisis complementarios nos van a ayudar para un montón de cosas, pero no nos van a marcar tanto la gravedad y ese tipo de situaciones. Sí hay situaciones límites, son raras realmente las plaquetopenias severas por dengue,
Y sí, obviamente se ven en situaciones críticas también, o sea, pero lo que nos va a marcar que está crítico el paciente son otros síntomas, realmente. Dos cositas que ahí en el chat aparecieron en más de una ocasión. Bueno, una es sobre el uso. Alguien mencionaba que utiliza diclofenac. Esto está proscripto en dengue. No hay que usar diclofenac desde el primer día de un cuadro febril en un lugar donde hay posible transmisión o confirmada transmisión de dengue. Está proscripto el uso de antiinflamatorios no esteroideos. El uso de paracetamol es el que se impone en dosis que no lleguen a la hepatotoxicidad, por supuesto. Y lo otro es que mencionaba alguien o preguntaba sobre el uso de dipirona. La escuela cubana como la escuela brasileña nunca dejaron de usar dipirona, no solo para dengue, de manera habitual para muchas patologías, cosa que, por ejemplo, en nuestro país, en Argentina, la dipirona, allá por la década del 80, comenzó a ser algo totalmente proscripto, como lo fue un antibiótico que es el cloranfenicol, donde, por ejemplo, en Brasil nunca se dejó de utilizar con indicaciones precisas el cloranfenicol. En el caso de dipirona, nosotros en los últimos 2 años lo hemos empezado a indicar en Argentina como una alternativa, siguiendo lo que es la experiencia de 40 años en Cuba o Brasil de uso de dipirona, sin que esto cambie, digamos, ningún tipo de riesgo de hemorragias. Punto 1. Y punto 2, que también apareció por ahí en el chat y también aparecieron en otros lugares, que es el de ponderar el uso de ivermectina o nitazoxanida. En realidad ninguno de los dos tienen trabajos que avalen el uso, porque una cosa, como decía mi maestro, es un frasco de vidrio y otra cosa es un ser humano. Y para poder utilizar, en definitiva, un fármaco, por más que se sepa que tienen acciones antivirales, y en ese caso en COVID se vio claramente toda la gran discusión que se montó en términos de ivermectina, pero que terminó siendo dejada como una droga que no mostró o que no alcanzaron los protocolos para por lo menos poder demostrar después de 2 años, los años 2020, 2021. Con respecto a ivermectina, también están los que han levantado el uso de ivermectina, o ahí recién leía nitazoxanida. Yo les diría que si alguien quiere utilizar drogas que no han tenido hoy por hoy el respaldo dado por trabajos randomizados, doble ciego, lo que hay que hacer es hacer esos trabajos con comité de ética, con las ramas necesarias, mostrarlo a la comunidad después de hacer el trabajo, ponerlo a disposición de una evaluación de comité de pares para una revista de referato y después veremos. Pero no es, yo hago y me fue bien porque le di a un paciente ivermectina o a 2 le di agua mineral desgasificada. ¿Sí? Digo, lo que hay que hacer tiene que ver con ciencia y con academia, no es que hacemos lo que cada uno quiere. Y lo digo realmente con mucho respeto, pero me parece que eso pone en riesgo a los pacientes. Hay guías, hay normas, se actualizan, OPS periódicamente nos da guías con muy buena revisión. Creo que todo lo que salga de eso requiere protocolos randomizados y bien evaluados. Bien, Tomás, para aprovechar estos últimos minutos, algunas referencias que quieren hacer a inmunización que no hayan quedado claras en cuanto a mayores de 60 años, vacunación no hablamos después de de una infección por dengue. No hablamos de vacuna, pero bueno, yo lo mencioné, no sé si ahora los Esteban o Pablo amigos quieren decir algo, pero en principio recordar que no todos los países de América han ya autorizado el uso de la vacuna Qdenga, que es la del laboratorio Takeda actual. Hay varios países que en los diferentes países hay diferentes autorizaciones. Por ejemplo, algunos países autorizan hasta los 45 años de edad, Colombia, Brasil hasta los 60, Argentina, al igual que lo hace el Reino Unido o los 27 países de la Comunidad Económica Europea, no tiene límite para la edad, arranca desde 4 autorizado y sin límite de edad, que no importa si tuve o no tuve dengue, la indicación es para cualquiera de las 2 situaciones, y que en esto requiero, digamos, recordar la contraindicación de personas inmunocomprometidas, porque es vacuna virus vivo atenuado, embarazo y lactancia.
Por lo demás, hay cuestiones que estamos vivenciando, por lo menos en Argentina, imagino que en otros países de la región, que son algunas posturas personales de colegas que dicen, yo no vacuno a más de 60, sin embargo, mi autoridad regulatoria me autoriza que lo pueda hacer, al igual que, insisto, lo hacen en otros países, y entonces hay más conservadores, menos conservadores en función de, digamos, decir, bueno, los estudios se hicieron solo hasta 60 años con inmunopuente y demás, entonces yo paro en 60. En lo particular, en Argentina está autorizada por la entidad regulatoria, no lo podría hacer en Brasil o Colombia, o algunos otros está hasta solo 45 años. Y por ahora creo que nos falta lo que vamos a ir logrando con el correr de los meses, que es qué ocurre con la efectividad, la fase 4, por ejemplo Brasil, que ya se incorporó a calendario en varios lugares, o más que a calendarios, en realidad se empezó a utilizar, porque no es calendario, al igual que las provincias de Salta o Misiones en Argentina, que lo están utilizando en determinada población, y en el caso de Salta en determinada región geográfica. Así que todo eso en los próximos 6 a 12 meses nos va a dar una información muy valiosa. Lo que Bien. quieran. Sí, sí, sí. No, acá por ahí para aclarar, una pregunta habitual es cuánto tiempo después que uno tiene el dengue se puede vacunar. Yo tengo entendido que lo que recomiendan es después de los 3 meses, ¿no? Sí, hay un estudio que publicó en el 2020 un grupo mexicano donde está José Castañeda, un gran referente de dengue epidemiólogo, y muestra que en realidad, recordemos que después de la infección yo disparo anticuerpos protectivos para los 4 serotipos, después me quedo de por vida con el del serotipo que produjo la infección, los otros bajan, y lo que ellos muestran es que en general esos anticuerpos cruzados duran hasta prácticamente 5 meses, por lo cual se dice, en base a ese trabajo, que 5 o 6 meses es perfectamente posible esperar para recién dar la primera dosis. Pero si lo doy a los 3 meses, ya sabemos que esos están bajando fuertemente. Y otra pregunta que están haciendo es ¿contra qué serotipo sería más útil la vacuna, ¿no? Que tenemos ahora, digamos, en Qdenga. Bueno, ahí contestá, Esteban, vos que la conoces también. No, está bien. Los ensayos clínicos demuestran eficacia principalmente para serotipo 1 y 2. Eso es más notorio o realmente notorio en los que no tienen inmunidad previa, o sea, los que no tuvieron dengue antes, solamente tiene eficacia el serotipo 1 y 2. En los que tuvieron inmunidad previa, serotipo 3 también tiene un grado de eficacia. Serotipo 4 no tiene todavía evidencia científica los ensayos clínicos a 5 años de seguimiento. Así que eso es lo que hoy en día tenemos de información científica, Por eso ¿no? es tan importante lo que todos los trabajos en lugares donde se empiece a usar generen como vigilancia activa y pasiva de ser posible, porque ahí vamos a ver en la efectividad real, en el campo, ya en la vida real, qué pasa más allá del 1 y 2, y por supuesto siempre seguir verificando seguridad, pero también cómo se comporta con respecto, como decía Esteban, a 3 y 4. 3 está fuertemente desde México, toda América Central, parte del Caribe o Venezuela, por ejemplo, tienen mucho 3. Así que en los lugares donde lo empiecen a usar podrán empezar a contarnos algo para 3. 4 tiene muy baja circulación en este momento en América. Creo que vamos a tener mucho tiempo hasta que sepamos exactamente cómo se comporta. Pero los estudios hechos con búsqueda de anticuerpos neutralizantes, cuando uno mira las columnas, nos muestran que los 4 serotipos tienen columnas muy parecidas en principio, pero bueno, eso no es el mundo real cuando confronto con virus salvaje. Sí, voy a hacer un puente con lo que había hablado Tomás antes de ensayos clínicos en dengue y todo eso. Dengue, al ser una enfermedad de baja letalidad, es bastante difícil demostrar eficacia clínica sobre mortalidad, ¿no? Entonces, en general se trabaja sobre internaciones, ¿no? La vacuna demuestra que baja las internaciones y es difícil, tanto para cualquier medicación, va a ser difícil que demuestre eso. Hoy en día también está muy en línea encontrar marcadores inmunológicos, algunos marcadores que demuestren, que encuentren quién va a tener más riesgo de tener un desarrollo de enfermedad grave, ¿no?
que quizás sea lo que primero tengamos antes de innovación terapéutica antiviral, sean inmunomarcadores para que cuando la persona está en la primera fase, sepamos que esa persona tiene más riesgo, más allá de lo que ya sabemos de algunas enfermedades o algunas edades o situaciones, ¿no? Pero quizás la innovación tecnológica asistencial en dengue va más para ese lado que para medicamentos o otras cosas. Y lo otro es que la vacuna sí tiene un gran rol, seguramente, en el contexto de esa flor que mostraba Tomás, ¿no? De la gestión integrada. Ahí hay que pensarlo en ese contexto, ¿no? Claro. Quizás no tanto o sí en la salud individual, pero también pensarlo en la gestión integrada. Brasil va a ser un excelente ejemplo, porque Brasil está trabajando en varios tópicos de la gestión integrada, ¿no? Como control de vectores con agentes biológicos, inteligencia epidemiológica, varias cosas que están implementando al mismo tiempo, y la gestión integrada es algo que tenemos que tener en claro, ¿no? No es que hay una bala de plata, no hay nada que nos salve de esta expansión del dengue. Sigue ganando terreno, sigue ganando infecciones, sigue generando muertes, ¿no? Entonces hay que pensar que esto es un trabajo multidisciplinario, de varias herramientas y de muchas cosas, ¿no? Bien, ya estamos excedidos de tiempo. ¿Alguna escasa palabra que quieran agregar? Tomás, Esteban o Pablo, ya En nuevamente particular, infinitas reforzar gracias. No, solo reforzar lo que dijo recién Esteban, de pensar que el dengue no tiene la bala de plata, que cada uno de los pétalos esos de la gestión integral de dengue es como debemos pensarlo, y por eso hay muchos más actores que los médicos que tienen que particular, o el equipo de salud con bioquímicos, enfermeros, epidemiólogos, sino que hay mucha más gente comprometida. Y cuando lo pensamos en términos de ministerios, ¿Ya está son lista más vos? que el Ministerio de Salud, ¿eh? Bien, recordamos a la audiencia que mañana va a estar disponible la grabación del encuentro. Si no hay nada más para agregar, los encontramos en el próximo encuentro clínico de Intramed en el mes de mayo. Así que muchísimas gracias a todos, disertantes y audiencia. Gracias a todos, un gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.